Generalidades. Entonces, el primero es objetivos. El primero va a ser que se presentar el programa ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por parte de la S, dentro de todas esas condiciones que ustedes deben de saber y conocer. Debemos también, entre los objetivos, que ustedes tengan conocimiento de la página web del Ministerio, las guías, herramientas y demás aspectos relacionados con el programa. Dar claridad. Se me corrió. Dar claridad frente a los criterios de viabilidad del programa, o sea que nosotros utilizamos una serie de criterios para poderlos viabilizar. No es que sea a gusto de nosotros, sino que por mandato legal establece unos requisitos y criterios definidos. Dar claridad de los contenidos de la guía metodológica de elaboración y modificación de los programas de saneamiento fiscal y financiero de la S. Dentro de eso, pues, haría parte de lo que vamos a hacer el día de hoy, hacer todo ese barrido, y el día de mañana para que ustedes tengan conocimiento de ese fin, de este objetivo. Como quinto es dar claridad frente a la herramienta de la hora del programa. Precisamente mañana haríamos una presentación práctica de la herramienta, daríamos una serie de recomendaciones de que deben de tener en cuenta para que no cometan errores. Y como sexto punto, explicar lo que corresponde al monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas una vez queden viabilizados. Entonces, esos serían los 6 objetivos que queremos se desarrollen en la presentación del día de hoy y mañana. Por obvias razones, tenemos que mostrar el marco normativo de programas de saneamiento fiscal y financiero para empresas sociales del Estado. Y como ustedes saben, la ley 1438 del 2011 en su momento fue la que inició con esta estrategia debido a las diferentes situaciones de condiciones económicas y financieras que las S se veían abocadas. Entonces buscaron una estrategia de salvación en esos años. Entonces, por eso se expidieron los artículos 80 y 81 que hicieron entrada de este marco normativo inicial de programas. Posteriormente salieron una serie de normas, la 1608, la 1797, que aclararon ciertos temas de fuentes de financiación, ciertos cambios en cuanto a los programas, cierta afinidad en cuanto a lo que era el programa. Posteriormente, la ley 1955, la última del Plan Nacional de Desarrollo, volvió a traer como estrategia lo de programas de saneamiento fiscal y financiero, y el marco normativo actual, la 1966 de 2019, que actualizaba ciertas temáticas de los programas de saneamiento fiscal y financiero y derogó ciertas normatividades como cierto artículo de la 1438 para que tengan conocimiento. Dentro de pues estas leyes, pues por obvias razones, hay una serie de decretos reglamentarios. Estamos trayendo el decreto 1068 de 2015, que es el decreto único del sector Hacienda, Tesoro y Crédito Público, en donde ustedes para cualquier consulta podrán allí realizarla, que es el único marco legal de nivel nacional que le debe aplicar de alguna u otra manera a las entidades territoriales y a sus regímenes presupuestales y territoriales. El decreto 058 de 2020 fue el que reglamentó la ley 1966 de 2019. Pero este decreto, pues lo tenemos en referencia, pero ya está inmerso en el decreto 1068 del 2015. ¿Qué significa esto? Que pues todas las normas que afecten ciertas situaciones de programas u otros elementos sobre lo que es el decreto único del sector Hacienda, Tesoro y Crédito Público, pues seguramente siempre estará actualizado en el decreto 1068 de 2015 para que lo tengan presente. Igualmente como lo que pasa con el decreto del Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto 780 del 2016, si no estoy mal, que allí encontrarán toda la normatividad sobre salud y protección social se deba desarrollar al interior del sector salud. ¿Qué resoluciones han dado la categorización de riesgo? Entonces, la primera resolución fue la 2509 del 2012, que con información de corte 2011 estableció la primera categorización de riesgo de las empresas sociales del Estado de nivel territorial. Adicionalmente, fue la que estableció la metodología de cómo se calificaba el riesgo. Entonces, allá ustedes encontrarán, ellos tienen un archivo en Excel de donde y cómo
queda la S categorizada en riesgo. Adicionalmente, pues también manifestó que las heces que no presentaran información ácido dentro de los términos establecidos quedarían en riesgo alto, por lo tanto, debían presentar sí o sí un programa de saneamiento fiscal y financiero. Posteriormente salieron una serie de resoluciones, la 1877 de 2013, la 2090 del 2014, la 1893 de 2015, otra que hubo una cuestión atípica, la resolución 5594 de 2015, la 2184 del 2016, la 3916 de 2016, la 1755 de 2017, la 2249 del 2018, la 1342 de 2019 y la 851 del 2023. La 856, que está ahí antecitos de la 851 del 2020, la traemos a colación debido que esta fue la que generó la declaratoria de la emergencia por el tema de lo de COVID, de la pandemia de COVID. Entonces la traemos a colación. Pero también ese salto entre la 1342 de 2019 a la 851 de 2023 es que la resolución 856 de 2020 suspendió los términos para que las heces quedaran categorizadas en riesgo. Por lo tanto, el 2020, 2021 e inclusive el 2022 no traen categorización. Hasta la 851 de 2023 nuevamente se realizó categorización de riesgo con corte a la información de 2022 y de aquellas empresas sociales del Estado que no presentaron información oportuna al Ministerio de Salud y Protección Social en el SIN. Como ustedes saben, la declaratoria de emergencia culminó en junio del 2022. La norma del artículo de la 1438 establecía que el marco normativo para hacer la declaratoria de riesgo por parte de las empresas sociales del Estado era con corte a 30 de mayo. Por lo tanto, al terminar la pandemia en junio del 2022, pues ya era un mes posterior, entonces por eso no se pudo hacer en el 2022 categorización de riesgo. Por lo tanto, surte la del 851 del 2023. Entonces, este sería nuestro marco normativo vigente hasta el momento. De aquí se rescata lo del artículo 80 de la ley 1438 del 2011, donde establece que el Ministerio de Salud, como les decía yo, nada más tratar el 30 de mayo de cada vigencia, realizará la categorización de riesgo conforme a ciertas situaciones que ellos manifiestan allí. Condiciones de mercado, equilibrio y viabilidad financiera, indicadores financieros, indicadores de salud, pues, entre otros. Cuando no se reciba información, que era lo que otra situación que les decía, o sea, que cuando ellos en sí no tengan información, pues que no permita hacer la categorización de riesgo, pues automáticamente manifestó el ministerio que quedará categorizada en riesgo alto, o sea, este artículo lo estableció así. Por lo tanto, deberán realizar un programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Dirección General de Apoyo Fiscal, que es los que tenemos esa facultad. Por lo tanto, hasta este momento, entonces, sí o sí, las empresas sociales del Estado que están presentes el día de hoy deberán presentar obligatoriamente por marco legal un programa de saneamiento fiscal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por lo tanto, estamos haciendo por eso este despliegue de capacitación atendiendo este marco normativo. Como les decía, la ley 1966 de 2019 es la última que volvió y trajo la estrategia y la actualizó. Entonces, allí define que el programa es integral, institucional, financiero y administrativo. Y que tiene por objeto ¿qué? Restablecer la solidez económica y financiera de las empresas sociales del Estado. ¿Para qué? Para asegurar la continuidad, la calidad y la oportunidad en la prestación de servicio público. ¿Para quién? Para que estos servicios de salud de estas empresas pues se sigan prestando en todo el territorio nacional y en especial en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional.
Y también, pues, aunque no lo dice aquí, pero como ustedes saben, la mayor atención de su mercado está dirigido al régimen subsidiado, que podría ser o definirse como la población pobre y vulnerable del país. Aquí quiero hacer un llamado de atención respecto a la solidez económica y financiera. La solidez económica la debemos de entender como lo que es rentabilidad. Y rentabilidad la encontramos en los estados de resultados contables, donde después de unos ingresos operacionales y unos costos y gastos operacionales encontramos una utilidad operacional. Y después de todos los ingresos y costos y gastos operacionales, habrán otros ingresos y otros gastos de la empresa para determinar un resultado final del ejercicio. Entonces, allá ustedes podrán realizar las condiciones de solidez económica. Adicionalmente, desde el punto de vista presupuestal, yo podría tener los reconocimientos y hacer indicadores también desde el punto de vista de reconocimientos con compromisos, que más adelante los estaríamos mirando, entre otras variables para poder mirar lo económico. Lo financiero ya entra a la diferencia de la solidez económica. La solidez financiera va dirigida a los temas de liquidez. Por lo tanto, un flujo de caja, un flujo de tesorería sería práctico para este tema. Adicionalmente, los temas de la ejecución presupuestal. Cuando yo hablo de recaudo, ya no de reconocimiento, sino de recaudo, y entro a compartir los recaudos contra los compromisos, esa comparación contra las obligaciones y esa comparación contra los pagos. Entonces, ahí determinaría ciertas situaciones de cómo estoy ese recaudo contra los reconocimientos. Entonces, estaría mirando toda la oportunidad de la liquidez de la empresa. Entonces, seguramente eso les va a ayudar en muchas situaciones. Nosotros en la herramienta, en el cuadro 23, hay una serie de indicadores económicos y de liquidez que les puede servir para que lo tengan en cuenta. ¿Qué dice el artículo 8º de la ley 1966 de 2019? Dice que hay una obligatoriedad. Por eso les decía que sí o sí deben presentar programa. Y dice que las ESES categorizadas en riesgo medio o alto deberán adoptar un programa de saneamiento fiscal y financiero conforme a la metodología definida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que deben de estar debidamente reglamentadas. Esto ya en su momento se hizo el trámite y todo de aquí en adelante ustedes entenderán con nosotros en cuanto al marco metodológico. Entonces ya todo esto está surtido, solamente con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizarán todo este trámite. Dice que cuáles no son objeto de programa. Entonces, aquellas ESES cuyos programas de saneamiento fiscal y financiero se encuentran en proceso de viabilidad o debidamente viabilizados por el Ministerio, y si a la fecha de la entrada de vigencia del presente ley no serán objeto de categorización de riesgo hasta tanto el programa no se encuentre culminado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, que una vez que ya estén viabilizados, pues no serán categorizados nuevamente en riesgo. Ustedes siempre encontrarán que en las resoluciones de calificación mencionarán por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, con base en los informes de evaluación, ellos establecen cuáles se encuentran con nosotros y no serán objeto de programa porque ya están aquí viabilizados, o sea, no serán objeto nuevamente de recategorización. Entonces, ya ustedes con esta categorización siempre van a estar así y estarán con nosotros ejecutando un programa de saneamiento fiscal y financiero. Guía, herramienta y demás documentos obligatorios. Entonces acá dice que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pues definirá los parámetros de adopción, seguimiento y evaluación de los programas a que hace referencia a este artículo y tendrá a cargo la viabilidad y evaluación de los mismos. Es decir, que de nuestra dirección depende la viabilidad de los compañeros que ahorita se presentaron. Estará a cargo la viabilidad y la evaluación de los programas. Nosotros las hacemos en dos momentos. La hacemos una en forma semestral a corte junio, con información de tipo general, y otra que es la evaluación final de cada vigencia, que es la anual, y ahí sí hacemos una serie de alertas baja, media y alta, que en su momento, cuando les esté explicando mañana, en el último punto de monitoreo, seguimiento y evaluación, haremos a claridad de esas situaciones. El decreto 1068 del 2015, en su artículo 2657, establece la no viabilidad de los programas de saneamiento fiscal y financiero. Y
manifiesta que en los casos que no se elabore, no se presente o no se adopte la propuesta de programa de asesoramiento fiscal y financiero por parte del gerente y su grupo de trabajo, del gobernador, alcalde distrital y la junta directiva de la misma, entonces, y que no se presente, y también inclusive menciona los plazos y condiciones definidas por nosotros, entonces, pues al no hacerlo, pues no se entenderá que no será viabilizado y que por tanto el ministerio deberá informar de esta situación a la Superintendencia Nacional de Salud y a los diferentes órganos de control para lo de sus competencias. Adicionalmente, el parágrafo primero de este artículo manifiesta que en la medida que ustedes, cuando nosotros realicemos el proceso de abordaje del programa, que más adelante se lo estamos explicando, en el momento en que no incorporen los ajustes que se solicitan porque no cumplen con las condiciones del programa por diferentes situaciones, entonces, pues al no hacerlo y pues no se presente, pues automáticamente pues el ministerio deberá hacer lo mismo, en no darle viabilidad e informará de esto a la Superintendencia Nacional de Salud y a los órganos de control para lo de sus competencias. El parágrafo 2 del mismo artículo manifiesta que cuando la propuesta de programa no cumpla con los criterios de viabilidad establecidos en el artículo 2655, que era lo que les manifestaba como uno de los objetivos de nosotros, de la capacitación, pues nosotros debemos pronunciarnos de no viabilidad y realizaremos la devolución del mismo al gobernador alcalde distrital para que adelante las acciones conducentes a garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de salud dentro del marco de reorganización, rediseño y modernización de las redes de empresas sociales del Estado de su territorio, que está en cabeza del gobernador del departamento o del alcalde distrital, que a su vez cuando hizo su red de servicios debió haber contado con las alcaldías y secretarías de salud correspondientes. También manifestamos en el parágrafo 3 que las ESES cuando estén categorizadas en riesgo medio o alto, cuyo programa de red de servicios establezca su liquidación o fusión, no se encuentran facultadas para presentar una propuesta de programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿qué debe hacer el gobernador o alcalde distrital? Deberán adelantar las acciones que establezca el documento de red o presentar la correspondiente actualización de red ante el Ministerio de Salud y Protección Social. A propósito, ahorita cuando barramos el tema de red, nos manifiesta cada Secretaría de Salud. Nosotros tenemos acá un listado en Excel para que nos manifieste en qué estado están conforme a si haya habido alguna actualización de red o esté en trámite para tener conocimiento de estos temas. Entonces, entonces, solamente las empresas sociales del Estado en riesgo medio alto en cursos en la presente situación podrán presentar para viabilizar una propuesta de programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando el programa territorial de redes esté actualizado y establezca su funcionamiento dentro de la red y sea viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social esa red. O sea, es que estoy construyendo la red, pero está desactualizada y hasta tanto no salga por la actualización, nosotros no podríamos actuar para que tengan conocimiento del tema. También traemos a colación el artículo 26514 del incumplimiento del programa de saneamiento fiscal y financiero y establece que, de acuerdo al parágrafo cuarto del artículo 77 de la Ley 1955 de 2019, el Ministerio de Hacienda remitirá a la Superintendencia Nacional de Salud la información de las empresas de las ESES que, de acuerdo con la evaluación que realicemos de su programa, incumplan el programa para que esta superintendencia adelante las actuaciones a que haya lugar en el marco de sus competencias. Parágrafo. Las ESES que de acuerdo con el presente artículo sean remitidas a la Supersalud no podrán volver a presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esta situación será informada al Ministerio de Salud y Protección Social para que no aplique la metodología de categorización de riesgo de estas empresas sociales del Estado y hasta tanto la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus competencias realice la respectiva intervención de la empresa social del Estado y emite su pronunciamiento en relación a la culminación satisfactoria de la misma. Muy importante pues que tengan en contexto este marco normativo.
También traemos lo correspondiente entonces a uno de los objetivos de la capacitación, que es que les quede claro los criterios de viabilidad. Y dentro de esta situación, pues este articulado del decreto 1068 del 2015, modificado por el decreto 058 del 2020, en el artículo 2655, establece que el primer criterio es que la presentación del programa de saneamiento fiscal y financiero de la S se realice dentro de los términos definidos y comunicados por parte de nosotros como Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cada una de las entidades territoriales y a sus heces. Para ello, de una vez aquí mencionamos lo que les decía ahorita, de qué estrategia se ha realizado para que pues lo hagamos de la mejor manera. Y en la medida que el programa vaya avanzando y la Secretaría de Salud sea la primera que hace el filtro de valoración de cómo se encuentra la construcción del programa y que cumpla con todas las condiciones de legalidad más los documentos anexos que debe traer, entonces les dijimos que este ministerio, a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal, eh, podrá hacer una presentación de la S a través de una versión preliminar. ¿Con qué fin? Pues con que en el primer envío a la sede electrónica pues cumpla con todos los lineamientos de la guía de elaboración y demás situaciones que se requieran, con el objeto de que no se cometan errores y pues nosotros podamos de primera vez realizar esa colaboración de versión preliminar y salgan observaciones que estaremos trabajando a través de una ficha en Excel que nos sirve para que esta situación salga adelante. O sea, yo pienso que ahí vamos mejorando esta situación en cuanto a que nosotros, ustedes tengan, por parte de nosotros, tengan las primeras observaciones puntuales. Una vez si la Secretaría de Salud no las observó, pues las tengan en cuenta. También se les dice a la Secretaría, si no cumple, pues devuélvale el programa. ¿Para qué nos hace perder el tiempo de que o sea, llegan y un han llamado de atención de una vez? Es que nos llegan, nos cargan la versión de una vez y la Secretaría no hacen la revisión que deben hacer. Pues la Secretaría tiene esa función de realizar la revisión para que en este criterio, este primer criterio, cumpla con todas las condiciones. Y si ya se observa que tienen esas condiciones mínimas, pues nos pueden hacer la presentación aquí al SharePoint que fue habilitado para cada entidad territorial. Ahí hay un ejemplo, como lo está en la presentación. Entonces, aquí pueden hacer el cargue preliminar para que el responsable de cada uno de las heces que tenemos a cargo, pues podamos hacerle una revisión en la ficha de validación que les decía y si todo está bien, pues seguramente les vamos a enviar un comunicado manifestándoles que ya pueden cargar en la sede electrónica. Si está mal, le vamos a hacer una devolución a través del correo del programa para que la S realice los ajustes y la Secretaría esté atenta de que los verifique. Pero volvemos y les insistimos, tratemos de que las secretarías hagan una correcta validación y sean las primeras en que la versión preliminar sea evaluada por ustedes y si tienen que devolverla a la S, pues lo realicen. Y que si algún documento no cumple, pues lo actualicen. Esa es la estrategia. Entonces, si pasa la segunda fase, o sea, si todo sale bien, entonces nosotros estaremos haciendo estas revisiones y vamos a tratar de que sea muy puntual la revisión para tratar de no estar cargando muchas versiones, porque esa no es la idea. La idea sería cargar una ya cuando esté ya todo listo, para solamente hacer unas últimas observaciones y hacer una mesa de trabajo que la podrán solicitar a través del correo del correo del programa, que más adelante se los estaremos informando en las recomendaciones para que lo tengan en cuenta a través de la Secretaría Departamental de Salud. Como les decía, si la propuesta por parte de nosotros, que la trabajo del asesor que la está revisando está correcta, pues les decimos hagan la presentación oficial a la sede electrónica y entonces allí entrarán con su usuario y su clave cada una de las secretarías departamentales de salud acerca de que por dónde la pueden cargar y aquí ya es el cargue oficial. Ojo porque acá es un cargue preliminar que les estaba mencionando que fue una estrategia de revisión. Cuando llegue el comunicado oficial por parte de nosotros, ahí ya pueden acceder a entrarlo a radicar por este link. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta dentro de la parte metodológica del trabajo. Nos vamos para el segundo criterio. El segundo criterio tiene que ver con la adecuación del programa
a los parámetros generales de contenido de elaboración, pues que nosotros determinamos en la guía metodológica de elaboración versión 9. A propósito, tenemos que manifestar que se están haciendo unos pequeños cambios de reglas que van a ser favorables para la construcción del programa. Sin embargo, no afectan en nada la presentación del día de hoy y mañana y de la elaboración que ustedes están realizando con la herramienta versión 8. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa guía metodológica, una vez queda actualizada con esas reglas, esas situaciones, les estaremos haciendo llegar por correo electrónico y con los principales cambios que sufrió dicho documento. Tercero, tenemos que la consistencia de las medidas propuestas que ustedes realizan en el programa frente a al restablecimiento de la solidez económica y financiera, que es el punto de partida de lo que es un programa de saneamiento fiscal y financiero, y al fortalecimiento institucional de la ESE. Entonces, pues cumplan con esa condición y que garanticen la continuidad de la prestación de servicio público por parte de las empresas sociales del Estado a nivel territorial. Entonces, buscamos que las medidas conduzcan a la consistencia de restablecimiento económico y financiero de la empresa social del Estado. El cuarto criterio es la coherencia del programa de saneamiento fiscal y financiero por parte de la empresa social del Estado con el programa territorial de reorganización, rediseño y modernización de redes de empresas sociales del Estado de nivel territorial definidos. O sea, que este documento lo realiza el departamento distrito, se lo presenta al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Dirección de Prestación de Servicios seguramente, que es la que realiza este trabajo, y ellos, con base en el articulado de la ley 14 del 156, del artículo 156 de la 1450 del 2011, y con base en el artículo 7º de la ley 1966 de 2019, manifiesta lo correspondiente a la actualización de las redes de servicios. Entonces, seguramente nosotros, a través de nuestro profesional médico, estará revisando que esa articulación esté acorde con lo que está en el cuadro 2 de portafolio de servicios y que a su vez ese pues sea coherente con lo correspondiente a las proyecciones del cuadro 32. Más adelante les estaré haciendo explicaciones de esa articulación para que se eviten problemas referente a ese tema. Entonces, aquí el llamado de atención es que ese cuarto punto tendrá que expedir un documento a la Secretaría Departamental o Distrital de Salud acerca de que hay una coherencia de la ESE con su portafolio de servicios y de las proyecciones del cuadro 32 de producción con respecto a la viabilidad de red dada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como quinto punto, pues tenemos los compromisos de apoyo a los programas de saneamiento fiscal y financiero por parte de los gobernadores y alcaldes. Pues aquí el llamado de atención es que sean por las respectivas entidades y autoridades competentes que entregan estas certificaciones, no el auxiliar de tesorería, el auxiliar administrativo de la gobernación, no. La idea es que acá sean los secretarios de Hacienda, los alcaldes o gobernadores los que expidan directamente la certificación o en su defecto la Secretaría Distrital o Departamental de Salud. Entonces, pero pues la sugerencia es que sea directamente la Secretaría de Hacienda o el alcalde o gobernador. En el caso tal, pues sería la Secretaría de Salud manifestando pues cómo salen los recursos, que también deben estar establecidos en el tiempo para que y la cuantificación de los mismos, porque pues eso es lo que nosotros vamos a revisar en el cuadro 35A cuando manejen las fuentes de financiación. Entonces, si ustedes dicen que van a recibir recursos en este año o el otro año, pues deben estar allá en este tiempo. Entonces, dependiendo de cómo ocurra esa situación. Eso lo entenderíamos como las fuentes de financiación en ese quinto punto. ¿Con qué objetos son esas fuentes de financiación de ese quinto punto? Pues que van dirigidas a un costo de medidas o a un pago de pasivos. Por eso mencionamos que eso sería para el cuadro 35A. Luego seguimos con un sexto criterio, que es la identificación y valoración del pasivo de la ESE con el análisis de la incorporación de ese pasivo en el marco fiscal de mediano
plazo del departamento, distrito o municipio, dependiendo del carácter de la S. Si la S es de carácter municipal, pues el secretario de Hacienda deberá presentar la certificación acerca de ese pasivo y de la contingencia que puede generarlo dentro de la inclusión del marco fiscal de mediano plazo. Entonces, por eso se le manifiesta que identificar el impacto de esa eventualidad en las finanzas de la entidad territorial y el resultado de los indicadores de las normas de disciplina fiscal territorial en que les podría ser afectados. Ese documento, como les dijo, debe ser expedido por el secretario de Hacienda o alcalde o gobernador para que lo tengan en cuenta, entonces, para que allí quede claro. Y el séptimo punto tiene que ver con el certificado a través del cual la Junta Directiva y el gerente de la S, el presidente de la Junta Directiva y el gerente de la S, se comprometen a celebrar un encargo fiduciario de administración y pagos. Esto basados en lo establecido en la resolución 2396 de 2020, que reglamenta todo el tema del encargo fiduciario del manejo de fuentes de financiación y de los recursos propios de la S, con ciertas limitantes y excepcionalidades que se tienen al respecto para ese uso de recursos. En el caso que estos criterios que acabo de leer, de los 7 criterios, que queden claro que son 7 criterios, si hay algún cambio, nosotros los estaremos haciendo saber en el transcurrir de estos días. Hasta el momento, este es el marco legal que está vigente de los 7 criterios de viabilidad para realizar el programa de saneamiento fiscal y financiero. Por lo tanto, cuando nosotros haremos el concepto de viabilidad, ustedes en la última parte, cuando a la firma de los responsables que realizaron el concepto de viabilidad, encontrarán un cuadro resumen de que los 7 criterios fueron tratados en ese concepto que les da la viabilidad o le hace una devolución o no viabilidad del programa, para que les quede claro. Ahora entramos en la documentación a entregar. La primera es el acta de sesión de la Junta Directiva, donde evidencia la aprobación del programa. Y aquí, pues, en caso de presentarse observaciones a la propuesta inicial del programa por parte de nosotros, deberán aportar la sesión de la Junta Directiva donde se evidencie la aprobación de las modificaciones que ustedes puedan realizar. Aquí hay 2 llamados de atención. El primero es que en la construcción del programa solamente lo hagan ya cuando esté en la última, cuando ya esté revisado por la secretaria, que ya sepamos que está listo, podrían hacer la reunión de junta directiva para no perder recursos ni hacer desgastes administrativos de la junta. Claro está que en las juntas ordinarias podrán mencionar los avances que ustedes lleven en la construcción de este programa y como tal, desde ya les informo a la Secretaría de Salud que están presentes y a las ESES que deberán, como ya en las juntas directivas, ir informando de los avances de la construcción del programa con el objeto de que cuando realicen la reunión no haya tanta problemática de cómo se hizo, por qué se hizo, cómo se hizo, cuándo lo hicieron, entonces para que tengan todo y vayan presentando el cronograma, todo el trabajo que se vaya haciendo, entonces ellos ya tengan conocimiento de primera mano y no se desgasten en situaciones de conocimiento que no tuvieron previamente. Eso es la primera llamada de atención. Y el segundo es que no estamos pidiendo aquí el acuerdo de junta directiva, no es el acuerdo. El acuerdo es posterior a la viabilidad, cuando nosotros demos la viabilidad como Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público les envía el oficio de viabilidad del programa, a partir de ahí, y de acuerdo a lo que les diga el comunicado, deberán realizar la adopción de ese programa a través de una otra sesión de junta directiva, pero como resultado deberá expedir un acuerdo, que es donde se pronuncia la junta directiva. Solamente en esta revisión preliminar vamos a requerir, o en esta revisión inicial y en la viabilidad inicial, vamos a requerir el acta de sección. Entonces, ya dijimos que no es el acuerdo sale posterior a la viabilidad que tenemos como ministerio. El siguiente, el segundo punto de documentos a entregar, pues será la propuesta del programa en los formatos PDF y Word, junto con la herramienta de elaboración definida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es la versión 8, y los soportes que respalden ese programa.
como los fuentes de financiación, lo del marco fiscal, lo de que más adelante lo seguiremos leyendo, la certificación de red. Muy importante aquí tener presente varias cosas. Que el documento de Word esté firmado por el gerente, no por el subgerente ni por el nada. Tiene que ser firmado por el gerente, que es la máxima autoridad, pues enseguida de la junta directiva, pero porque ustedes tienen esa competencia como gerentes, debe quedar firmado por ustedes en este documento Word. Y la segunda recomendación importantísima, de una vez lo voy diciendo, es que no cometan el error de que van haciendo versiones preliminares y lo van cerrando en PDF, y cuando presentan el PDF difiere al Word. Entonces vamos y consultamos el documento Word y tiene 200 páginas. Y consultamos el PDF y tiene 180. ¿Cuál es el verdadero? Entonces no hay verdadero allí, porque seguramente la herramienta va a traer información igualmente en el PDF Word, entonces sería erróneo hacerlo. Entonces la recomendación, de una vez lo voy diciendo, es que cuando ya culminen la última herramienta, porque le empiezan a colocar versión final, versión requete contra final, no, la recomendación de una vez le van a poniendo una versión de la fecha que la están haciendo. Entonces, en la medida que hagan copias de seguridad, cuando ya culminen la herramienta y la Secretaría de Salud, por favor, nos apoye en esa revisión, verifiquen que cuente con la firma del gerente, y segundo, que el documento de Word y PDF contiene las mismas páginas y los mismos contenidos entre el uno y el otro. Entonces, una vez teniendo el Word, pues solamente lo graban como versión PDF y quedaría listo para que lo tengan en cuenta. Como tercer documento a entregar, estamos manifestando que es el concepto de la Secretaría Departamental de Salud. Aquí manifestamos de la Dirección Departamental o Distrital de Salud, o sobre las cuales hagan sus veces, como el Instituto Departamental de Salud, como el caso del Norte de Santander. Entonces, ¿en cuanto a qué? En cuanto a que la adecuación de los parámetros generales de contenido de elaboración que están determinados en la guía metodológica para la elaboración o modificación de programas, pues que se esté cumpliendo. Entonces, la idea es que la Secretaría de Salud, con ese documento, ampara de que el programa cumplió con esa situación, es decir, que es su responsabilidad. Entonces, cualquier situación anómala o situación que llega a surgir de allí, será responsabilidad de la Secretaría Departamental o Distrital de Salud, que es la dueña de la red de servicios, que tenga que verificar porque el programa cumpla con la guía metodológica y la herramienta y demás documentos que pedimos. Como cuarto punto, la certificación del departamento, el cual señala la articulación del programa de la ES con el diseño y operación y sostenibilidad en la red de prestación de servicios definida por el departamento y viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las redes de empleos sociales del Estado a nivel territorial. En pocas palabras, es que la Secretaría Departamental o Distrital de Salud entonces revisará de que el cuadro 2, como lo decía anteriormente, y el 32 están cumpliendo con los servicios autorizados en esa red que está debidamente viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Como quinto punto, tenemos el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social pues emite el concepto de viabilidad al programa territorial, como lo decíamos anteriormente, al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de Redes de las Empresas Sociales del Estado. Entonces, nos anexarán el documento, el último documento viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social y las actualizaciones del mismo. Entonces, es muy importante que lo tengan presente para que nosotros pues tengamos claridad de que la certificación con ese documento pues cumple con esas condiciones. Como sexto punto, tenemos los actos administrativos o documentos soportes que respaldan la inclusión de recursos de las entidades territoriales para el financiamiento de los programas. Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Que son las fuentes de financiación que entregan las entidades territoriales para el financiamiento del programa. Entonces, eso estará para mirarlo en el cuadro 35A, con base en el criterio que manifestábamos de en cuántos recursos le van a dar, que sea por la autoridad competente el que lo certifique, dentro del término legal que tenga que hacerlo, diferentes situaciones como esas. Entonces, allí también la Secretaría Departamental o Distrital deberá, previamente a cargar esta documentación, verificar que cuente con la legalidad.
El séptimo documento son el documento que evidencia la identificación y valoración del pasivo de la S dentro del análisis de la incorporación de ese pasivo en el marco fiscal de mediano plazo del departamento, distrito o municipio como contingencia con base en el carácter que tenga la S. Entonces, este análisis, pues, ¿qué debe identificar? El impacto de esa eventualidad en las finanzas de la entidad territorial y qué implicación tiene eso en el resultado de los indicadores de las diferentes normas de disciplina fiscal para los informes de viabilidad que nosotros realizamos. Como ustedes saben, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Apoyo Fiscal, también realiza informes de viabilidad fiscal que se le realiza a los departamentos y distritos y a las principales capitales, a las capitales del país. Y podrán ustedes, pues también ellos, todos los municipios deben realizar estos indicadores para mirar cómo están sus normas. Entonces, dentro de eso, pues mirarán si ese marco fiscal de mediano plazo es su pasivo, qué implicación tiene esa contingencia dentro de ese análisis, para que lo tengan por favor en cuenta. Como octavo punto, tenemos la certificación de la S, que debe estar suscrita por el gerente, el contador, el tesorero, el asesor jurídico, el jefe de la Oficina de Control Interno y de Gestión, el revisor fiscal si les aplica, el subgerente administrativo, el subgerente financiero. Bueno, esto es con el objeto de que cuando el pasivo que yo diligencio en el cuadro 16 y el cuadro 17 detallado, al corte del pasivo más cercano, entonces deberá expresar de que ese pasivo es el real y es el que pues están llevando con base en las prioridades definidas en ese cuadro 17 al escenario del cuadro 35A. Recuerden que el cuadro 35A pues aterriza en el cuadro 35, pero en el cuadro 35A es donde yo llevaría esa información en la programación de ese pago de pasivos con base en lo que yo establecí de prioridades del cuadro 17. Y pues deberán tener pues de que todas esas obligaciones de pasivo pues deben ser obligaciones claras, expresas, exigibles, y pues que cumplan con todas las condiciones de legalidad para que pues sea llevado debidamente. Precisamente por eso se puso de que sean diferentes funcionarios o los que cumplan funciones de contratistas que garanticen que el pasivo que se está llevando es es fidedigno y cumple con las condiciones de realidad jurídica del mismo. Como noveno punto, tendríamos el último documento a entregar es la certificación de la Junta Directiva y del gerente, por medio de la cual pues, se comprometen a acelerar un contrato de encargo fiduciario de administración y pagos, y del documento que evidencia la constitución de dicho contrato. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta con base en el marco normativo que está establecido, como se mencionaba en la resolución 2396 de 2020. Hasta aquí en lo que son los documentos a entregar y lo que eran con los criterios, varios documentos ya están inmersos en la página web del ministerio. Ahorita que ahondemos un poquito en los aspectos técnicos, les mostraríamos por dónde va esa información, por dónde podrían consultarla. O sea que ya está en la página web muchos formatos para que no vayan a perder tiempo en construirlos, sino que se basen en ellos. Bueno, en acciones obligatorias queremos traer lo que manifiestan en los artículos 2656, 26512 y 26513. Entonces, aquí, pues, una vez, como les decía, una vez que el programa ya quede viabilizado por nosotros, pues en lo primero deberán proceder a la adopción de junta directiva para que por favor lo tengan en cuenta, que sería lo posterior a la viabilidad. Como segunda situación, manifiesta que en las decisiones de materia fiscal y financiera, cuando ya están viabilizados, la junta directiva de las heces de nivel territorial que se encuentran ejecutando un programa, o sea, ya viabilizado por nosotros y en ejecución, requieren del voto sí o sí favorable y expreso del presidente de la junta directiva a su respectivo delegado. Aquí el presidente de la junta, si es de carácter departamental, es el gobernador o su delegado, si es distrital o municipal, del alcalde, que es su presidente de junta directiva o su delegado. Y hago un llamado de atención aquí. Ojo con esos delegados, porque si bien llega el secretario de Hacienda o llega cierto funcionario de cargo directivo de la gobernación con base en el marco jurídico donde pueden hacer esas delegaciones, o de la alcaldía,
venga con los documentos o le hayan enviado previamente el documento del alcalde o gobernador donde manifiesta esa delegación, no que yo vengo por palabra y ya quede como el presidente de la Junta Directiva, porque entonces las decisiones que se puedan llegar a tomar allí pueden perder validez por no llevar los documentos correspondientes. Entonces, aquí a los gerentes que cumplen con las características de secretarios de junta y las personas que les colaboran en sus juntas directivas de la S, deben verificar sí o sí que esas delegaciones tengan el soporte legal, para que una vez lo tengan en cuenta. Lo otro, como acción obligatoria, que los presupuestos de aquí en adelante serán los del escenario financiero del cuadro 36, que está viabilizado por nosotros. Ustedes ya lo tienen en cuenta ahí, está en el cuadro 35 y 36. En el 36 están los grandes agregados. Y aquí un llamado de atención para que veamos esto como una oportunidad de mejora. Entonces, oiga, pues si bien estoy categorizado en riesgo medio o alto, me toca presentar un programa. Sé que con este trabajo que estoy haciendo y que lo debo seguir actualizando, no es dejarlo botado a un lado, sino seguirlo actualizando, los presupuestos que yo construyo en 2, 3 meses de trabajo de todos los años, ya no, ya con este trabajo que estoy haciendo tengo todos los escenarios financieros de los diferentes años, para que se desgasten no se desgasten en cosas que ya no tienen que hacer. Queda claro esa acción obligatoria y que será responsabilidad del CONFIS municipal o del CONFIS departamental o quien haga sus veces aprobar el presupuesto de las heces y sus respectivas modificaciones en los términos definidos en el ítem anterior. Entonces, deberán tener en cuenta esa situación. También aquí, pues, debemos mencionar que hay 3 formas de presupuestación para las heces con respecto a las que están en programa con base en el decreto 1068 de 2015, las que están categorizadas en riesgo y riesgo bajo con base en la ley 1966 de 2019 y resolución 2794 de 2021 reglamentaria de esa ley, y las que están en asociación público-privada, ley 1508 del 2012. Por eso aquí, en esta presentación que les haremos llegar a las secretarías departamentales de salud o distritales, pues ellas ahí estarán para hacérselas llegar a ustedes para que ustedes también lo tengan como material de trabajo. Por eso aquí entonces en la primera forma de presupuestación manifestamos las que no están en programa, que es la que tiene que ver con el artículo 16 de la ley 1966 de 2019 y lo que fue reglamentado en la resolución 2794 del 2021, donde se impartieron instrucciones para la programación, elaboración y ejecución de los presupuestos de las empresas sociales del Estado de carácter territorial. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Como segunda forma de programación presupuestal son las que están ejecutando un programa con nosotros, o sea, lo que ustedes están haciendo en este momento, y con base en eso el artículo 265.13 habla de la programación de presupuesto y manifiesta que el presupuesto de estas heces pues, se deberá elaborar con base en el escenario financiero que le fue aprobado, perdón, dentro de ese programa, y que las modificaciones también están dentro de las mismas y se adopten en el mismo tiempo y lugar para que no haya ningún problema al respecto. También manifiesta que sin perjuicio de los ajustes que procedan en el presupuesto de acuerdo con el recaudo real evidenciado en la vigencia que se ejecuta el presupuesto y reconocimiento del deudor de la cartera siempre que haya fecha cierta de pago y se encuentren aceptados por parte de las entidades responsables de pago. Entonces aquí tendrá también la responsabilidad del CONFIS de verificar y velar porque eso se dé cumplimiento. También está lo correspondiente a las que están en asociación pública-privada, que es lo de la ley 1508 del 2012, que estableció un régimen jurídico de que las entidades públicas en asociación público-privada podrán, pues, tener en cuenta, de acuerdo a su artículo 28, que deberán celebrar, que celebren un esquema de asociación pública-privada, elaborar sus presupuestos con base en lo que establece este marco normativo y actualizado de acuerdo con la inflación esperada y hasta el 20% de la cartera pendiente por recaudar de vigencias anteriores. Y acá también manifiesta de unos ajustes que procedan de acuerdo al recaudo real evidenciado. Entonces, ahí barrimos las 3 formas de presupuestación que consideramos prudentes mencionarlos de una vez.